o este módulo se energiza y tiene su fuente independiente. ¿Ya? Perdón, dependiente, depende de esta conexión que nosotros tenemos acá. Si este cable no está conectado, no va a funcionar. Pase lo que pase, no va a funcionar. ¿Ok? Claramente a cualquiera de los dos son iguales y con nuestro cable computador USB a nuestro cable de interfaz USB a nuestro computador. ¿Bien? Para hacer una explicación, digamos, sencilla, vamos a armar un circuito con el que está en la pizarra. ¿Cuál? ¿En serio? Claro. Entonces vamos a poner un voltaje a una resistencia, de la resistencia el condensador a la bobina y de la bobina a la fuente. ¿Ok? Da lo mismo el valor de cada quien, para el caso de esta explicación no es relevante. ¿Bien? Entonces vamos a nuestro icono del software que instaló recién usted, que es algo muy parecido a esto. Apunte por favor. ¿No? Puta, me he cortado la uña, que no salga eso. LVDACMS, ¿cierto, Daniel? Sí, profe. Lo primero que va a hacer el software, le va a preguntar a usted cuál es el voltaje y cuál es la frecuencia de la red. Aquí debería aparecer una ventanita. Ahora. Dale, bueno. Dale, un poquito. Ponle pausa, ¿no? Entonces, aquí dice 220 voltios, 50 Hz. Entonces, aceptamos, fíjese que además acá arriba dice G288345, que es el código que está ahí. ¿Ya? Que con ese código ya se reconoció la interfaz, o el computador ya reconoció la interfaz y ya están conversando, digamos. ¿Ya? Entonces ahora le damos las características de fuente. Y se escuchó que sonó así como clac. Sí. Entonces eso ya significa que ya hay comunicación, ya están listos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a medir voltaje. ¿Ya? Vamos a medir el voltaje de la resistencia, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros medimos el voltaje, ponemos el tester en paralelo al elemento, ¿cierto? Entonces aquí vamos a decir que las tensiones que están con la letra E, yo lo voy a conectar en paralelo a la resistencia. ¿Ok? Ahí dice E1, por lo tanto vamos a medir en el voltímetro 1. Tenemos 4 voltímetros. 1, 2, 3, 4. Y lo mismo que amperímetro. También tenemos 4. Ahora eso se puede entremezclar y nos pueden dar factor de potencia, nos pueden dar los consumos de energía, nos pueden dar el coseno phi, que es el mismo factor de potencia, ¿verdad? Nos pueden dar las impedancias. O sea, muchos parámetros que yo puedo medir se pueden medir a través de esto, incluso algunos que nos sobren. Agreguemos el voltaje en el condensador. ¿Ya? Entonces vamos a nuestro aparato. Fíjense que aquí aparecen algunos iconos, pero hoy día vamos a ocupar este que está acá, que se llama aparatos de medición. ¿Ya? En donde se disponen 12 instrumentos de medición, en realidad 15. ¿Ya? Que lo voy a apagar y voy a dejar solo uno. Por defecto o por principio dice E1, significa que vamos a medir la tensión o el voltaje E1, que es lo que va a estar entrando acá. ¿Ya? Que en este caso, para este circuito es la resistencia, ¿cierto? Entonces le digo yo, vamos a medir el voltaje. ¿Qué voltaje? El E1. ¿Ok? Le ponemos etiqueta. Voltaje es la resistencia. ¿Okay? Corriente alterna, corriente continua. Corriente alterna, hombre. ¿Puedo borrar esa parte?
y listo. Y ahí está midiendo el voltaje, 0. ¿Qué es lo que sucede? Que él ya hizo una muestra, ya tomó una imagen del voltaje. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que hacer es que estas muestras tienen que ser en forma continua. Que cada tantos milisegundos vaya tomando imágenes. Entonces, fíjese que acá dice regeneración continua. Entonces, yo activo eso. En cada tantos milisegundos, creo que son cada 200 milisegundos, está tomando muestras. O sea, está leyendo de nuevo, va y lee cada 200 milisegundos. Entonces, ahora estamos viendo el voltaje en R1 que nos dice 114 voltios. ¿Ya? No sé cuánto es, veamos acá con el tester si efectivamente es eso. No estoy en la dirección de televisión usted. Y tenemos 115. ¿Ya? Más o menos eso. Fíjese que también pusimos en E2. Entonces, ¿qué puedo hacer en E2? Que es era el voltaje del condensador. BC. Encendido. Y estoy midiendo el voltaje del condensador. ¿Ya? Si yo le hago clic, puedo medirlo con instrumento analógico y con los dos juntos, ¿cierto? Si le hago clic de nuevo, puedo medir efectivamente el factor de potencia que puede tener él. ¿Ya? Pero como estamos acostumbrados a lo digital, podemos poner la instrumentación digital. ¿Ya? Eso en cuanto a los voltajes. Y vamos a agregar el tercero para que veamos otro efecto que quiero que veamos después. El voltaje en la bobina. ¿Ya? Y aquí ponemos VL. Yo estoy midiendo el voltaje en la resistencia, el voltaje en el condensador y el voltaje en la bobina. Permiso, ¿dónde? Mediremos ahora alguna corriente. ¿Cómo se mide la corriente, Pedro? ¿En serie o en paralelo? La corriente en serie. En serie, ¿cierto? Entonces yo quiero medir la corriente del condensador. Entonces, ¿qué hago? Tomo una medición acá y la pongo ahí. Y luego la pongo aquí en I1. Fíjese que tengo dos escalas, 4 y 40. Como son corrientes pequeñas, puedo poner la escala más chica. Entonces quiero medir la corriente, la conectamos en el I1, lo ponemos acá abajo, la corriente en I1, lo encendemos. Como un circuito serie, la corriente es la misma en todos los componentes, ¿cierto? Entonces puedo decir corriente total. Y está midiendo la corriente total del sistema. ¿Ya? 51 miliamperes. También puedo medir, voy a poner por acá, el factor de potencia. Fíjese que dice factor de potencia. ¿Qué parámetro voy a tomar para medir el factor de potencia? Voltaje 1 y corriente 1. Y va a aparecer el factor de potencia. 0,99. ¿Bien? ¿Por qué está bueno? Porque fíjese que el condensador con la bobina vale lo mismo, por lo tanto están compensados. ¿Ya? Cambio 1. ¿Ya? Tenemos 0,97. ¿Cómo le va a poner? Pero estamos modificando el factor de potencia. ¿Ok? ¿Cuánto llegó esa? No, si de antes teníamos 0,87 con uno de los circuitos que estaban en el emisor. ¿Ya? Pero lo ideal es que usted más o menos entienda qué es lo que podemos hacer. Podemos medir también la impedancia.
la impedancia en E1 entre la corriente E1 y el voltaje 1. Aceptamos, lo tenemos que prenderse. Y nos dice la impedancia que hay ahí entre la tensión 1 y la corriente 1. ¿Cuál es la tensión 1? La resistencia. ¿Qué impedancia tenemos puesta? 2200. ¿Y qué nos dice ahí? 2200. ¿Ya? ¿Ok? Perfecto. Eso en cuanto a los instrumentos de medición. Podemos también tener aquí un osciloscopio. Entonces en el osciloscopio, en el canal 1, tengo 8 canales por lo demás. Ponemos E1. En el canal 2 ponemos E2. Y en el canal 3 vamos a poner E3. ¿Ya? No lo está mostrando, ¿por qué? Porque tenemos que ponerle acá que haga el refresco continuo. Entonces yo le digo, haga el refresco continuo. Ahí están. Ahí está el voltaje de la resistencia, del condensador, y el más feo que está abajo, no, acá, estamos hablando acá, es la bobina, ¿ya? El que está con más deformidades. Generalmente la bobina es la que genera más problemas. ¿Ya? Entonces, fíjese que saqué una bobina y como que se arregló un poquito más el cuerpo. ¿Cómo se arregla esa ventana para ver todas las señales? Le ajustamos la escala. Ah, disculpe. ¿Bien? Ahí están todas por escalas por 100 voltios. ¿Bien? Y fíjese que está, como son estimativamente el mismo valor, tenemos la resistencia que es con rojo, perdón, con amarillo. Luego está el condensador y luego está la bobina. Y fíjese que están desfasados 180 grados. ¿Cierto, Daniel? Están desfasados 180 grados porque uno tiene un desfase de 90 y otro menos 90. Y ahí hace los 180 grados, ángulo extendido. Y si no le convence eso, si efectivamente quiero ver los ángulos de desfase, vamos con fasores. Y en fasores digo E1, acá, E1 encendido, E2 encendido y E3 encendido. Refresco continuo y ahí aparece E1, E2 y E3. Que es más o menos lo que nosotros vimos en clase. La resistencia es la roja. Claro, la resistencia es con rojo, la que está con azul, el condensador, y la que está con la bobina, no, es con blanco la bobina. ¿Ya? Y ella dice efectivamente los desfases. 89, 84, la frecuencia todos deberían ser de 50 Hz y el voltaje en RMS. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, la actividad de hoy día es que cada grupo instale en su computador el software y arme tal vez algunos de los circuitos